Bueno, ahora voy a proceder a hacer un vídeo viendo algunos de los comandos de chapa metálica, esta vez en SolidWorks. Entonces, voy a abrir un archivo de piezas. Y aquí, a diferencia de Katia, pues no vamos al módulo de chapa metálica, sino lo que hacemos es que aquí en las pestañas de la cinta hacemos clic derecho, vemos pestañas y vamos a hacer visible la pestaña de chapa metálica. Clic izquierdo sobre chapa metálica y ya se nos hace visible aquí. Ya está fija, así que ya podemos proceder directamente a trabajar con el comando brida base pestaña, que sería el equivalente a wall en Katia. Este hace la función del comando wall y del comando extrusion en lo que es el módulo de chapa metálica de Katia. Hace las dos funciones, actúa como los dos comandos. Entonces, pues vamos a hacer un croquis aquí con un rectángulo de centro, con centro en el origen. Lo voy a cortar, le voy a decir que tenga 300 en la horizontal y en la cota vertical 200. Cargo del croquis. Y ahora voy a la operación brida base pestaña. Con el croquis seleccionado ya vemos que nos hace la chapa metálica, lo que es la pared base. Aquí podemos editar el espesor que tiene la chapa, lo voy a dejar en 2, y el factor K, cociente de desahogo, el tipo de desahogo y demás. Acepto. Yo tengo aquí la pared base de chapa metálica y se nos activan pues los comandos que estaban en gris, ya los tenemos todos activos para trabajar. Y ya pues sobre esta pared pues ya podemos crear pestañas, brida de arista para hacer una pestaña y el resto de comandos. El siguiente comando que tenemos es el de convertir a chapa metálica. Para verlo voy a eliminar esto. Voy a hacer un sketch aquí de 200 por 200. Me voy a la pestaña de operaciones y hago extruir saliente base. Y le voy a decir plano medio y 200. Vuelvo a la pestaña de chapa metálica, me voy al comando convertir a chapa metálica. Voy a seleccionar, vamos a ver, voy a ponerlo unizo y voy a seleccionar la cara inferior, esta cara del cubo, y ahora voy a seleccionar las aristas que quiero que vayan, en las que quiero que vaya el pliegue. Voy a dejar estas dos pestañas solamente, acepto, y ya nos ha creado las dos pestañas con sus respectivos pliegues. El pliego, este sería el patrón de la chapa para cortarla antes de hacerle los pliegues. Voy a eliminar estas operaciones. Bueno, voy a hacer convertir a chapa metálica. Voy a seleccionar solo esta cara inferior
Y ahora lo que va a hacer es pues solo darle espesor a esa cara inferior. El espesor de 2 milímetros se lo da a esta cara y ya tenemos una pared base para realizar las siguientes operaciones. Voy a eliminar también esto. Y esto. Y voy a crear un croquis aquí, rectángulo de centro, un centro de origen, 200 en la horizontal por 100 de cota vertical. Y ahora voy a hacer que este lado del rectángulo sea de geometría constructiva para que el perfil quede abierto. Ya tengo este croquis aquí en el plano de planta y ahora voy a hacer un plano auxiliar que sea paralelo al plano de planta con una equidistancia entre ambos de 100 milímetros. Aquí voy a hacer otro sketch y esta vez voy a hacer un arco de centro extremo, el centro en origen y le voy a decir de radio sea 40. Ya lo tenemos, salgo del croquis, voy a ocultar este plano auxiliar y ahora voy a ir al siguiente comando que es pliegue cubierto, que como vemos aquí, como pone aquí, pues utiliza un recubrimiento para crear piezas de chapa entre dos croquis de perfil abierto. Estos dos croquis que he creado tienen, como vemos, pues tiene el perfil abierto, tanto este arco como el rectángulo al que le he hecho la cara inferior esta de geometría constructiva. Entonces activo el comando de pliegue cubierto, selecciono ambos croquis, de OK. Y nos crea pues esta geometría que la podemos desplegar para visualizar lo que es el patrón de la chapa antes de los pliegues. Voy a eliminar todo para seguir con el siguiente comando. Y ahora voy a crear un croquis de un rectángulo de centro con centro en el origen y le voy a dar las cotas horizontal y vertical. Para crear una brida base sobre la cual realizar la siguiente operación, la operación del siguiente comando. Voy a salir del croquis, brida base pestaña, le doy OK
Y ahora voy a empezar a trabajar con el comando brida de aristas, que es este de aquí. Activo el comando y lo primero que tenemos que seleccionar son las aristas a partir de la cual pues se va a crear la brida. Voy a seleccionar esta y vemos como ya nos crea una brida que por defecto está a 90 grados, pero podemos darle entre 90 y 180 grados. La longitud la voy a dejar en 40 y luego voy a poner una vista de perfil para poder apreciar mejor las distintas referencias de longitud. En estos tres botones pues vemos que el primero es intersección virtual externa, es decir, la distancia que hay entre el vértice imaginario que estaría por aquí y el extremo de la brida. Esa es la primera, que sería esta. Hay 40 milímetros. El segundo botón sería entre el final del pliegue y la cara del extremo de la brida. Y la tercera pues sería entre la tangencia que hay de esta cara y el arco de este pliegue y el extremo. Aquí no se aprecia, pero si le damos un ángulo, le decimos que sea por ejemplo de 120, la distancia sería entre esta tangente y el extremo. Y luego pues la posición de la brida, vamos a volvernos a una brida de 90 grados. Esta sería, como vemos, coplanar con lo que es la brida base, la cara lateral de la brida base sería coplanar con esta. En el segundo caso, la cara lateral de la brida base sería coplanar, pero con la cara interior de la brida de aristas, con esta cara de aquí, esta y esta cara. En tercer lugar, tenemos esta opción, que es pliegue exterior, o sea que quedaría por fuera. Empezaría a hacerlo desde el pliegue, desde esta cara lateral de la brida base. Pliegue a partir de la intersección virtual, pues lo mismo, sería la intersección de estas dos líneas, estos dos planos. Y luego, por último, tenemos este que es parecido a este de aquí, que sería tangente, que crea una tangencia entre esta cara y el arco de este pliegue. Si le damos una inclinación de 130 grados, vemos como esta cara es tangente a este arco exterior. Luego, mediante la opción de equidistancia, podemos separar el comienzo del pliegue. Aquí pues le hemos dado 10, pues sería desde esta cara al comienzo del pliegue 10 milímetros. El siguiente apartado es el del factor K, que sería para definir qué parte, vamos a dejar esto en 90 grados, y el factor K sería para definir qué parte de la chapa va a compresión y cuál va estirada. En este caso el cociente del factor K aquí está en 0.5, que sería a la mitad justa de esta chapa, sería aquí. Conforme vamos bajando de 0.5 se aproximaría más al interior de este pliegue, y si vamos subiendo 0.6, 0.7 y demás, se iría acercando cada vez más al exterior, a este arco de aquí exterior. Lo que es la fibra neutra, y a partir de la fibra neutra pues estaría la parte exterior estaría estirada y la parte interior iría comprimida, iría a compresión.
Vamos a desactivar esto y vamos a seguir. Y luego ya el último apartado que tenemos es el tipo de desahogo, que podemos dejarlo inactivo. Yo lo voy a activar. Y podemos usar el cociente de desahogo o desactivarlo y usar lo que son pues dimensiones de longitud normales. Voy a desactivar equidistancia y ahora, para apreciar bien el desahogo, si salgo de este comando, vemos como aquí no tiene necesidad de hacer ningún desahogo porque no hay ningún extremo. Entonces, para crearlo, lo que voy a hacer es volver a entrar en el comando, ir al botón de editar perfil de cara. Aquí nos aparece el croquis de la brida. Voy a traerme este lado del rectángulo al punto medio más o menos, le doy a finalizar y ahora ya nos hace la brida a la mitad de la arista, a la mitad o donde nosotros lo pongamos. Y como vemos, ya podemos apreciar aquí que el desahogo es rectangular. Y aquí pues podemos ir editándolo como nosotros queramos. Si queremos darle 5, por ejemplo, pues ya iría cambiando las dimensiones a nuestro gusto. O si queremos poner otro tipo de desahogo, por ejemplo semicilíndrico o rasgado, pues ya iríamos editándolo a nuestro gusto. Voy a eliminar esta operación del árbol y voy a hacer otra aclaración, y es que, por ejemplo, si seleccionamos una arista, le damos una longitud de 40, por ejemplo, y le decimos que sea hacia arriba, y seleccionamos esta podemos decirle que sea en dirección contraria, hacia abajo, por ejemplo. Y en la misma operación nos haría dos bridas de arista, una hacia arriba y otra hacia abajo. No es lo más. Ahora el comando de caras en inglete, voy a activarlo, y ahora lo que nos pide SolidWorks es que seleccionemos una cara sobre la que va a ir el croquis que define el perfil del inglete. Selecciono esta cara de aquí, voy al comando de línea, le digo que sí, selecciono como inicio de la línea este vértice y voy a hacer este perfil abierto. Saco del croquis y ahora el comando me tiene que hacer el inglete. Voy a seleccionar otra lista y vemos cómo nos va haciendo el inglete a lo largo de las aristas seleccionadas en el apartado de parámetros de inglete. En el apartado posición de las bridas, pues hace lo mismo que en el comando anterior, que es pues voy a eliminar estas aristas para verlo mejor. Y ahora voy a hacer una vista de alzado. Y así vemos cómo, dependiendo de la opción que dé, pues da un distanciamiento u otro. También podemos editar, por ejemplo, la equidistancia inicial y final. Le voy a dar 5, por ejemplo, en la equidistancia inicial, y ya vemos aquí en la previsualización cómo deja
una distancia de 5 milímetros con respecto a esta cara inicial. Si acepto, vemos cómo efectivamente entre esta cara y esta hay 5 milímetros de distancia normal. Podemos hacer lo mismo con la distancia final, voy a decir que sea de 10, acepto. Y en el final del inglete ha dejado 10 milímetros, vamos a verlo aquí, entre esta cara y esta cara. La distancia normal es de 10. Luego entra la operación. El radio podemos dejarlo predeterminado, podemos editarlo y darle el radio al pliegue que nosotros queramos. Podemos editar el factor K y el tipo de desahogo, que sea rectangular, relajado o semicilíndrico. Voy a desactivarlo. Y la distancia de separación quiere decir, voy a eliminar las equidistancias 0 y 0. Voy a seleccionar otra lista que va a ser esta de aquí. Espero a que acepto. Selecciono esta lista. Y esta. Y esta. Y voy a dar una distancia de separación de 5. Espero que cargue. Y vemos cómo entre las distintas caras ingletes pues existe una separación que es la que le hemos dado. Voy a desplegar para ver el patrón si los pliegues. Este es el patrón que tendríamos que cortarle la chapa para posteriormente hacerle los pliegues. El siguiente comando es el comando de dobladillo. Si lo activo, lo primero que nos pide es una lista de referencia a partir de la cual salga la geometría de dobladillo. Le voy a decir que sea esta y ya vemos que nos forma esta geometría. Voy a empezar en el apartado de tipo y tamaño. Voy a empezar por la primera opción para ir en orden y vemos cómo nos crea esta geometría, este dobladillo, el cual tiene coincide la pared inferior y la pared inferior del dobladillo y la cara superior de la brida base pues coinciden, son coplanares, y lo que podemos editar simplemente es la extensión del dobladillo. Es el único parámetro que podemos editar con esta opción. Aparte de, por supuesto, el factor K y el tipo de desahogo. Y aquí en el apartado de aristas tenemos dos botones. Uno es para que tome la referencia de lo que es la longitud, desde que haciendo
el arco exterior de este dobladillo y la cara lateral derecha, bueno, la cara de la arista que hayamos seleccionado sean tangentes, y a partir de esta tangente se crea la longitud. O para que se cree el pliegue saliendo de la cara seleccionada. A partir de la cara seleccionada es donde va a comenzar el pliegue con la segunda opción. Voy a dejar la primera para que tome como referencia la tangente del arco exterior del dobladillo. Y continúo con la segunda opción del apartado de tipo y tamaño. La segunda opción pues nos crea esta geometría en la que podemos editar la longitud y el radio del arco interior del pliegue. La longitud de la pared superior del dobladillo y el radio que va a llevar el pliegue. La tercera opción, rajadura. Aquí podemos editar el radio interior del pliegue y el ángulo al que va a ir la pared del dobladillo. Y va cambiando pues en la longitud, como vemos. Y la última opción lo que nos crea es esta geometría, que también podemos editar el radio, y el ángulo en este caso lo que determina es lo que es el cierre del arco. Conforme vamos dándole más grados, pues se va cerrando el arco o va haciendo un arco menos extenso. Aquí también podemos editar el factor K y el tipo de desahogo. Y también podemos hacer que el dobladillo pues abarque la sección de la arista que nosotros queramos, y para eso tenemos que ir al botón editar anchura del dobladillo. Aquí tenemos esta línea que es la que determina dónde va a quedar el dobladillo a lo largo de la arista que hemos seleccionado. Vemos que puedo decirle que quede justo en el tramo que quiero. Y aquí, como vemos, se crean los desahogos. El desahogo que nosotros le digamos, que nosotros le editemos en el apartado, en el último apartado, tipo de desahogo personalizado. O si activamos esta opción, pues ya podemos darle el tipo de desahogo que queramos y editar el parámetro que lo define para darle dimensiones. Y bueno, voy a eliminar la operación del árbol para continuar. Luego el comando doble pliegue. Aquí lo que me pide es una cara sobre la que se soporte el croquis que vamos a utilizar para dar una referencia al doble pliegue. Selecciono la superior y voy a hacer una línea vertical y darle restricción para hacerla vertical completamente. La voy a poner por aquí, salgo del croquis y ahora el comando lo que me pide es, en primer lugar, una cara fija, que es la que va a permanecer en su lugar, y la otra va a ser la que se deforme. Entonces voy a seleccionar esta cara, ya me hace la previsualización del doble pliegue, y en el apartado equidistancia de doble pliegue pues le vamos a dar la altura entre la cara superior y la brida base.
Aquí, como vemos, en posición de cotas, pues le podemos dar las distintas referencias que queremos que tenga, desde la cara superior hasta la cara superior de lo que es el doble pliegue, desde la cara superior de la brida base hasta el principio del pliegue superior, o desde abajo, desde lo que es la cara inferior de la brida base hasta la cara superior del doble pliegue. Y luego tenemos esta opción que es muy importante, que en este caso está activada, que para verla mejor voy a hacer visible el croquis de la brida base. Y como vemos, el contorno del croquis es el que tiene esta chapa con los pliegues hechos, con los pliegues realizados. Pero si desplegamos la chapa, sobrepasa las dimensiones del croquis. Es decir, que coincide siempre y cuando tenga los pliegues hechos. Para desactivar esto solo tenemos que ir a la operación de doble pliegue, editarlo, y desactivamos fijar longitud proyectada. Voy a darle un ángulo de 90. Y voy a darle una menor distancia para que encaje en el contorno. Como vemos aquí, con la chapa, con los pliegues realizados, el contorno del croquis pasa, y eso es porque coincide con el croquis siempre y cuando la chapa esté desplegada. Es decir, en este caso, al desactivar la opción, lo que hacemos es que el croquis defina el patrón de la chapa metálica antes de realizarle los pliegues. Y si la activamos, pues el contorno es el que tiene la chapa, pero con los pliegues realizados, la chapa plegada. Y si la desplegamos, pues ya no encaja en el contorno. Luego, en el apartado de posición de doble pliegue, pues tenemos las distintas opciones para ir ubicando el pliegue pues en la posición que más nos interese. Y luego podemos definirle también el ángulo en el que va la cara, que en principio es vertical, y luego se le puede poner pues el ángulo que nosotros queramos. La pared superior siempre va a estar paralela a la brida base. Y luego el último apartado, que es para editar el factor K si es que lo necesitamos. Siguiente comando, pliegue croquisado. Voy a activarlo y lo primero que nos pide el programa es en primer lugar voy a ocultar este croquis. Ahora sí, pliegue croquisado. Nos pide una cara sobre la que hacer el croquis, que va a servir de referencia para ubicar lo que es la arista del pliegue. Entonces selecciono esta cara superior. Voy a hacer una línea, digo que sí, y esta vez la voy a hacer diagonal. Voy a salir del croquis
y ya volvemos al comando. Ahora lo que nos pide es que seleccionemos la cara que va a quedar fija. Es decir, si queremos que esta sección sea la que no se mueva y esta la que se pliegue, pues la seleccionamos, y si queremos que sea la otra, pues seleccionamos la otra. Yo voy a decir que sea esta de la izquierda y ya nos hace la previsualización del pliegue. En posición de pliegue pues tenemos lo de siempre, las distintas ubicaciones en las que queramos que esté el pliegue. Luego podemos editar el ángulo al que va, y aquí aparece activa esta opción radio predeterminado, que nos deja el radio que definimos en la brida base. Si desactivamos esta opción, podemos darle el radio al pliegue, el radio que nosotros queramos. Voy a darle 10 para que sea más evidente. Y ya la última opción sería sería lo referente al factor K. Esto. Y vemos como una vez que desplegamos esta chapa, toma el contorno de la brida base, porque este comando lo que hace es deformar la chapa tomando como referencia el croquis que nosotros le digamos, pero la base siempre es pues lo que es la chapa sin la deformación, sin el pliegue realizado. A partir de aquí es donde realiza el pliegue. Con este material es con el que se realiza el pliegue. Voy a ocultar este croquis y voy a eliminar esta operación de lado y este croquis. El siguiente, brida barrida, que como vemos pues es un barrido de un perfil a lo largo de un trayecto. Entonces, para trabajar con ella, lo que voy a hacer es crear un croquis en esta cara que va a constar de una línea desde este vértice inferior. Le voy a dar una longitud que sea de 20 milímetros. Y un ángulo con respecto a la horizontal que sea de 150 grados. Salgo del croquis. Activo el comando y como ya vemos el perfil ya lo ha detectado, que es el croquis que acabo de crear. Y ya solo quedaría seleccionar el trayecto. Voy a seleccionar el trayecto mediante la selección de aristas y voy a ir seleccionando las aristas inferiores de esta chapa. Y nos crea esta geometría, esta bandeja. Este comando, brida barrida, es similar al que hemos visto ya, que es caras ingleses. Pero bueno, cada uno tiene una serie de peculiaridades, de diferencias. Entonces, para verlo voy a crear la misma brida base y voy a hacer caras ingleses para crear
estas bridas. Y así poder apreciar las diferencias que hay entre ambas. Voy a crear la brida base, que es un rectángulo de 200, creo que eran 150 a la vertical, o 100, vamos a ver que sean 100. Serpa metálica, brida base. Acepto. Ya tenemos la brida base. Que vamos a ver cuánto era aquí. 200, 200 y 150. Bueno. Aquí 150. Y ahora voy a proceder a activar el comando caras inglés. Nos pide el plano en el que realizar el croquis. Para el perfil le voy a hacer la misma línea con una longitud de 200 milímetros, de 20 milímetros, perdón, y un ángulo con respecto a la horizontal de 150. Salgo del croquis y ya me ha seleccionado automáticamente la primera arista. Continúo seleccionando aristas. Y como vemos, la diferencia entre ambas geometrías es evidente. Aquí en brida barrida ha realizado esta serie de redondeos y al desplegar vemos como tiene un patrón con los redondeos y no tiene ningún corte. Sin embargo, en cara a arista, si desplegamos, vemos como aquí no tiene esos redondeos y lo que se ha hecho es cortar la chapa para que al plegar pues queden juntos lo que son estas paredes. Además de que el comando pues tiene un formato algo distinto. Aquí se selecciona todo y en brida barrida selecciona primero el perfil y luego aparte las aristas que son el trayecto que va a llevar. El siguiente comando, si desplegamos este menú, sería esquina cerrada. Pero primero voy a hacer unas bridas de arista para poder poner ejemplos.
Y aquí ya voy a activar el comando de esquina cerrada. Al estar activada la opción propagación automática, detecta, al seleccionar una de las caras, detecta la otra y ya nos hace la simulación directamente. El apartado de tipos de esquina nos da a elegir entre distintas opciones. Como vemos, elegimos la pared que sigue hasta el final, una u otra, o que se queda en término medio. Luego aquí abajo podemos editar la distancia entre paredes de la esquina. Le damos a 1, vemos cómo la distancia se ha reducido a 1 milímetro entre esta cara y la cara interior de esta pared. Y luego abajo lo que nos da es un ratio en el cual uno representaría representaría que esta cara está alineada, o sea que es coplanar con esta de aquí, y el 0 sería que la cara de la pared, esta, sería coplanar con la interior de la otra pared. Vamos a verlo. Si le damos a 0, vemos cómo está eso, coplanar con la cara interior de esta pared, con esta. Y luego lo que es las cifras que hay entre 0 y 1, pues es el ratio que va a tener antes de llegar. Si le damos 0,1, vemos cómo voy a hacer una vista de planta. Y aquí vemos como conforme vamos aumentando se va extendiendo la pared hasta el límite que hemos dicho de 1, que aquí ya esta pared de aquí es coplanar con esta. Si reducimos por lo mismo, se va reduciendo hasta llegar al 0, en el que estas dos paredes son coplanares. Voy a eliminar esquina cerrada. Bueno, voy a hacer otro ejemplo de esquina cerrada aquí. Si seleccionamos esta cara, vemos cómo nos hace la esquina cerrada aquí, que es la otra cara que corresponde, y vemos como ya el programa solo nos hace el corte de esta sección para que ambas caras coincidan. Entonces aquí no tendríamos que hacer el corte porque el programa entiende que esta parte va cortada y ya nos dejaría el cierre de esquina que nosotros le digamos. Aquí igual, si seleccionamos esta cara, nos crea automáticamente el cierre de esquina con la pared ya cortada en esta sección. Vamos a seguir con romper esquina.
que es el equivalente al comando de redondeo y chaflán. Aquí están las dos acciones en el mismo comando. El primero movemos un chaflán y el segundo un redondeo. Selecciono esta lista y bueno, es como el comando de chaflán de siempre, que le va dando las dimensiones que queramos. Y si es redondeo, pues se pasa redondeo y lo que editamos es el radio. Luego desahogo de esquina, que vamos a ver. Que como su propio nombre indica, pues lo que hace es que crea un desahogo. Si lo activamos, lo que tenemos que hacer es darle al botón de recopilar todas las esquinas. En este caso detecta una, pero si detectara más y solo quisiéramos esta, solo tendríamos que eliminar las que no queremos de aquí, de este rectángulo del apartado de esquina. Y aquí pues ya le podemos, aquí en el apartado de opciones de desahogo, podemos seleccionar el tipo de desahogo que queramos, la forma que tiene, rectangular, circular, rajado, ya según nos interese. El circular, por ejemplo, el circular pues tendríamos que elegir el radio. Y así nos quedaría. Ahora el comando esquina soldada, que es este. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar una de las caras de la esquina y ya automáticamente SolidWorks detecta la otra y hace la previsualización de la soldadura. Y aquí pues podemos ir dándole el radio que más nos interesa. Podemos agregarle el símbolo de soldadura. Vamos a ir con el comando de desahogo de esquina. Ya he seleccionado el sólido en lo que es la chapa, así que lo único que voy a hacer es darle al botón de recopilar todas las esquinas. Ya detecta todas las esquinas, si no quiero alguna de ellas solo tengo que eliminarlas en el apartado de esquina del recuadro que nos sale. Eliminar la que no nos interesa. Y aquí, como vemos, ya nos hace el desahogo, al cual le podemos activar la opción de centrado de líneas de pliegue.
Bien, ahora el comando herramienta de conformar chapa. Vamos a hacer una pieza para hacer la herramienta de conformado. Entonces voy a abrir un archivo nuevo de pieza y aquí voy a modelar una pieza que lo primero que voy a hacer es un rectángulo de centro con centro en el origen y las cotas que le voy a poner va a ser 150 por 100. En operaciones le doy a extruir saliente base y le doy un espesor de 10, que es el que tiene, está bien, acepto. Ahora en esta cara realizo un croquis, voy a hacer un círculo de centro al que le voy a dar un diámetro de 15 y voy a acotar la distancia entre el centro y los lados. Aquí voy a dejar que sea de 20 y entre el centro y este lado que queda a la izquierda también 20. Voy a hacer dos líneas constructivas, una vertical y otra horizontal. Y a partir de aquí voy a usar el comando crear simetría de entidades. Voy a seleccionar esta circunferencia como la entidad para simetría y voy a seleccionar esta línea constructiva como eje. Voy a volver a hacerlo, selecciono estas dos entidades y con respecto a este eje de simetría. Ya lo tendríamos. Ahora voy a hacer un rectángulo de centro con centro en el origen y le voy a dar 40 en horizontal y 25 en vertical. Voy a hacerle un redondeo de los vértices que tenga de radio 5. Salgo, voy a hacer en operaciones extruir saliente base y le voy a dar 20 de espesor. 15. Ahora voy a hacer un redondeo de las caras superiores de estas instrucciones. Voy a seleccionar las caras superiores de los cilindros y del prisma del centro. Y le voy a decir que tenga 5 de radio. Voy a darle un poco menos, que sea 2 el radio. Ahora, vale, ya tengo la pieza modelada y ahora voy a crear lo que es la herramienta de conformado. Entonces voy a la pestaña de chapa metálica, herramienta de conformar chapa, cara final voy a seleccionar esta de aquí y caras a eliminar, que son en las que va el corte, en las que no hay material, porque va un corte, serían estas. Acepto, ya vemos que se colorea la pieza, que ya está en la herramienta de conformar hecha. Y ahora vamos a archivo, guardar como, y este tipo de archivo que vamos a guardar lo vamos a guardar en a ver si lo encuentro, Form Tools. Form Tools, ya el programa ya me ubica en la carpeta de Design Library y voy a Forming Tools y voy a dejarlo así, pieza 2. Guardar. Esto ya puedo cerrarlo. Ahora vengo aquí a la pestaña de biblioteca de diseño, me vengo aquí a Design Library y Forming Tool. Aquí, como vemos, tengo la pieza la herramienta de conformado que acabo de crear. Solo tengo que arrastrarla
y colocarla sobre la chapa. Tenemos aquí y ahora vamos a la pestaña de posición para ubicarla entre este y este. 75 y entre este y este 100. Ya lo tengo centrado, acepto y ya como vemos me ha hecho el conformado de la pieza con estos cortes de aquí que son las caras eliminadas. Y así es como se utiliza esta herramienta de conformar chapa. Voy a eliminar esta operación del árbol para quitar ruidos y demás. Vamos con el comando de cartela chapa metálica. Y para ello lo primero que voy a hacer es hacer una brida de arista aquí, acepto, digo que sí, activo el comando de cartela chapa metálica y ahora selecciono las dos caras entre las que quiero que esté la cartela, esta de aquí y esta. Ya nos crea la cartela. Esta tiene un ángulo, vamos en principio a dejarla recta, a darle una anchura menor y como vemos podemos darle la equidistancia con respecto a este punto de aquí de origen que coincide con la cara lateral derecha y le damos la distancia a la que queremos la cartela de este punto. Lo voy a dejar en 100, ahí está bien. Y lo siguiente es la profundidad de la sangría. Aquí sería algo simétrico, pero si queremos darle los valores a los distintos parámetros por separado, pues damos aquí y aquí ya nos permite editar D1, que es la distancia que tiene en el plano horizontal, y D2, que es la distancia que tiene la cartela en el vertical. Ya le damos la longitud que queramos. Le voy a poner 40-50 por ejemplo y seguimos. Y aquí lo tenemos por si en vez de darle la dimensión del plano vertical queremos darle un ángulo. Es lo mismo. Lo que pasa es que aquí pues le daríamos el ángulo y ya tomaría la dimensión teniendo en cuenta el ángulo. Y aquí lo que hace es invertir los lados. Pone 50 donde está el 41,95 y 41,95 donde está la longitud de 50. Las siguientes opciones que tenemos son dos botones. El actual tenemos, como vemos, tenemos esta cara recta y si le damos al primer botón pues nos hace un redondeo. Ahora luego podemos elegir el ancho de la sangría, voy a dejarle 10. Y el grosor. Que el grosor de la sangría es el espesor que va a tener la pared de la cartela. Eso ahora lo vamos a ver. Voy a activar este
que sea recto para que se vea mejor y voy a darle un ancho un poco mayor, de 20 por ejemplo, está bien. Y aquí si medimos la distancia que hay entre esta cara posterior y esta anterior, vemos que es de 2, es decir, el espesor es de 2 milímetros. 2 milímetros es el espesor que tiene lo que es la pared de esta cartela. Luego podemos darle un ángulo de desmoldeo, que yo voy a dejarlo que tenga 8 grados. Y como vemos ya tiene un pequeño ángulo de salida en estas caras, las caras laterales de la cartela. Luego la siguiente opción que nos da es el redondeo de las esquinas internas, y el radio que le vamos a dar es de 4 y vamos a ver que hace este redondeo en estas aristas y el radio efectivamente es 4. Y también podemos redondear las externas. Vamos a darle 3. Y si las medimos, vemos que tiene 3 de radio en el redondeo de lo que son estas aristas, las externas. Que esa vista completa aquí se ve mejor. Y por último, en el último apartado, visibilidad de chapa desplegada, lo que nos va a hacer es nos puede mostrar el perfil que quedaría de la cartela y el centro de la misma si activamos esta opción. Entonces vamos a ver primero cómo queda la chapa desplegada sin esta opción. Vemos que queda la chapa sin el pliegue y aquí no tenemos absolutamente nada. Pero si activamos esta opción y activamos, por ejemplo, mostrar perfil, aquí ya vemos cómo ahora vemos cómo se muestra el perfil de la cartela. Y también podemos hacer que se muestre el centro. Mostrar centro. Hacemos el despliegue. Y aquí pues ya nos marcaría el centro del perfil de esta cartela. Y ya habríamos terminado con lo que es este comando. Así que voy a eliminar las operaciones para seguir. Ahora vamos con el comando pestañas y ranura. Entonces voy a eliminar esta operación y voy a hacer otra que me sirva mejor para trabajar con este comando.
Voy a hacer una brida base pestaña. Dirección 1 plano medio, simétrica. Y le voy a dar una extensión manualmente. Ok, sí. Y ya lo tengo. Voy a editar un momento este. Voy a hacerlo así. Y ahora voy a crear aquí una pestaña ranura, una operación de pestaña ranura. Para ello activo el comando pestaña ranura. Ahora el programa nos pide que seleccionemos una arista. Vamos a seleccionar esta de aquí y ahora me pide una cara hasta la que llegue la pestaña. Selecciono esta y ya vemos cómo hace la previsualización de unas cuantas instancias. Puedo hacerlo por instancia, como aquí vemos, 6 instancias, 7, 8, o puedo hacerlo por longitud de separación. La separación que hay, las instancias que quepan. Entonces voy a dejarlo en número de instancias, le voy a poner que sean 8 las instancias. La longitud, que sería la longitud a lo largo de la arista que hemos seleccionado. En este caso son 2, podemos ponerle, yo le voy a poner 5 de la longitud de cada una de las instancias. La altura podemos seleccionar hasta superficie, que es lo que hemos hecho, seleccionar hasta la superficie marcada en rosa, hasta una profundidad específica, dándole pues editando la profundidad que queramos, o equidistancia a la superficie, que toma, como vemos, toma como referencia la superficie y le da una equidistancia a la misma, que en este caso es de 10, podemos poner la equidistancia que nosotros queramos, de 8, lo que queramos. De estas tres opciones yo voy a seguir trabajando con hasta superficie, para que haga la pestaña hasta la superficie de referencia. Aceptamos para verlo. Y estas son las pestañas que he creado. Pegamos. Y esta sería la chapa si los pliegues. Voy a seguir editando la operación. También podemos hacer que podemos seleccionar el tipo de arista. En primer lugar, arista viva, con un redondeo o con un chaflán. Son los 3 botones con las distintas opciones. Voy a poner con un redondeo para verlo y le voy a dar al redondeo un radio de 1 milímetro. Acepto. Y ahora vemos cómo le ha dado radio a las aristas de las pestañas. Si lo medimos, vemos como el radio es de 1 milímetro. Seguimos editando.
Y ahora en el apartado ranura también podemos pues editar la distancia que hay entre la pestaña y el corte de la chapa. Podemos seleccionar la distancia que hay en horizontal o en vertical. Por ejemplo, le voy a dar 1 milímetro en horizontal y 0,5 en vertical. Y pues esta sería la distancia. Vamos a medirlo y vemos cómo la distancia que hay entre esta cara de aquí del corte y la pestaña es de 1 milímetro. Y la distancia inferior entre la chapa y esta cara del corte es de 0,5 milímetros. Voy a volver a entrar en la operación. Y luego también podemos, podemos hacer que sea equidistante. Lo voy a dejar equidistante para que sea 1 milímetro en horizontal y 1 en vertical. Y el tipo de esquina podemos seleccionar entre estos 4 botones. Y las opciones son aristas vivas, con redondeo, con un chaflán y una esquina circular. Por ejemplo, si elegimos la segunda opción con redondeo, vamos a dejarle el redondeo de radio 1 milímetro, está bien. Y ahora, como vemos, nos crea aquí un radio que tiene que ser de 1 milímetro, como estamos viendo aquí. Y lo crea en todos los cortes de cada una de las pestañas. Y bueno, esto también se puede hacer. Yo lo he hecho con esta geometría y entonces el corte aparece aquí en el extremo de la chapa. Pero si yo edito el croquis de la brida base y extiendo esta línea de aquí, extiendo la longitud de esta cara, de esta pared, perdón, pues vemos cómo el corte se realiza a la altura de las pestañas y por encima queda material. Y bueno, la distancia entre el corte y la pestaña está un poco exagerada, pero es por la que le he dado para poner el ejemplo. Esto sería menor. Y vamos a ponerle 0,2, por ejemplo. Y ya se reduce la distancia con el corte. Y voy a decirle que sea aristas vivas. Despliego la chapa. Y este sería el corte que tiene que llevar la chapa antes del plegado. Y por aquí pues por ahora voy a dejar aquí el tema del comando pestaña ranura. Y voy a seguir con el siguiente. Voy a eliminar todas las operaciones y continúo. Y ahora vamos con el comando de estampado. Ahora lo tenemos en gris porque no podemos activarlo. Tenemos que crear ante alguna geometría sobre la que crear el estampado. Así que vamos a crear
una brida base. En el plano de planta hago un croquis, dibujo un rectángulo de centro con centro en el origen, lo voy a acotar y le voy a decir que en la horizontal tenga 500 milímetros y en la vertical 150, no, 250. Salgo del módulo de Sketcher, me voy al comando brida base, acepto, ya nos hace esa brida base y sobre esta brida base ya sí podemos trabajar con el comando de estampado. Como vemos aquí ya nos hace posible trabajar con él. Activo el comando de estampado y me pide un plano sobre el que realizar el croquis que va a hacer el del estampado. Entonces le voy a decir, voy a seleccionar esta cara y aquí voy a hacer un rectángulo de centro con centro en el origen y voy a poner una cota inteligente aquí de 150 y la vertical va a ser de 100. Salgo del módulo de Sketcher, ya vemos cómo nos está creando el estampado y aquí en esta columna pues podemos editar diferentes parámetros. El primero que vamos a editar es la profundidad a la que se va a realizar el estampado. Le doy a OK, un poco exagerado pero se ve mejor así y aquí vemos cómo ha realizado el estampado a una profundidad de 50, que es lo que le he dado. Si lo comprobamos, vamos a medir la distancia que hay entre esta cara y esta cara y son, como vemos, 50 milímetros de distancia. Ahora vamos a editar los radios. Voy a editar la operación y aquí en primer lugar en el apartado de redondeo tenemos el radio del troquel. Vamos a darle un radio de 2 y vamos a comprobar qué es lo que nos ha cambiado. Como vemos aquí ya nos ha cambiado este radio, pero el radio de 2 sería este inferior, este de la parte inferior. Radio 2. Y en consecuencia pues nos ha creado por encima otro radio sumándole el espesor de la chapa. Daría radio 4. Estos son los radios que se crean en el troquel. Ahora continuamos editando radios y ahora vamos a editar los radios del punzón. Vamos a darle 3 milímetros y vamos a ver los cambios. Como vemos, lo que nos ha cambiado son las aristas de abajo. Si las medimos, vemos cómo estas son de radio 3 y en consecuencia pues las de esta parte también han cambiado teniendo en cuenta el espesor de lo que es la chapa. Esta sería radio 5 y estas son el redondeo del punzón. Nos queda otro redondeo que es el de la esquina lateral del punzón. Vamos a darle un radio exagerado, vamos a decirle que sea de 10 por ejemplo, a ver qué es lo que nos hace aquí. Aceptamos y ahora vemos que las aristas que han cambiado son estas de aquí, las esquinas del rectángulo. Si hacemos la medición, vemos que esto es de radio 10 y las de este lado de aquí pues son de radio 10 más el espesor de la chapa, radio 12. Y también podemos cambiar
en este botón de aquí podemos cambiar el ángulo de desmoldeo o de salida. Podemos darle, vamos a darle un ángulo grande para que se vea. Y vemos como en esta ocasión ha cambiado el ángulo de las caras laterales, dándole un ángulo de desmoldeo. Y hasta aquí sería el comando de estampado. Voy a eliminar las operaciones para poder continuar. Voy a cortar este 120 grados y 120, y estas líneas van a ser los nervios. Voy a hacer otro círculo de centro con centro en origen y le voy a dar una dimensión de 80 de diámetro y otro círculo más con un diámetro menor. Voy a recortar esto. Me pasé. Esto se ha quedado sin restricción. Voy a hacer que sean coincidentes y esta línea y este centro coincidente. Ya lo tenemos. Voy a salir del crop. Ahora voy a empezar a trabajar con el comando respiradero. Le doy clic, selecciono el croquis y ya vemos que nos hace aquí un corte. Esta parte se queda vacía y ahora el primer paso sería seleccionar los nervios que van a hacer estas líneas. Aquí podemos seleccionar la anchura que van a tener los nervios. Yo le voy a decir que sea de 5, está bien. Posteriormente vamos a seleccionar los largueros, que van a ser la circunferencia. Y también les puedo dar la medida que yo considere oportuna. Los voy a dejar tal cual. Y por último, podemos seleccionar un límite de relleno que va a hacer, digamos, anular este vaciado. Por ejemplo, si selecciono esta circunferencia interior, se rellena. Si selecciono la siguiente, voy a borrar. Si selecciono esta, se rellena. Entonces, pues esa es una opción. Yo voy a seleccionar la circunferencia de diámetro menor. Voy a volver a seleccionar este larguero de aquí. Y ahora vamos a ver, por último, que en esta opción, radio para los redondeos, podemos darle una dimensión y va a hacer los redondeos de estas aristas. Vamos a verlo. Vamos a poner el redondeo de 2 milímetros y ya vemos cómo hace
los redondeos de las aristas verticales. Le ponemos 3 para que sea más evidente. Aceptamos y ya. Voy a cortar este 120 grados y 120. Estas líneas van a hacer los nervios. Voy a hacer otro círculo de centro con centro en el origen y le voy a dar una dimensión de 80 de diámetro y otro círculo más con un diámetro menor. $30. Voy a recortar esto. Ya pasé. Esto se ha quedado sin restricción. Voy a hacer que sean coincidentes y esta línea y este centro coincidente. Ya lo tenemos. Voy a salir del programa. Ahora voy a empezar a trabajar con el comando respiradero. Le doy clic, selecciono el croquis y ya vemos que nos hace aquí un corte. Esta parte se queda vacía y ahora el primer paso sería seleccionar los nervios que van a hacer estas líneas. Aquí podemos seleccionar la anchura que van a tener los nervios. Yo le voy a decir que sea de 5, está bien. Posteriormente vamos a seleccionar los largueros, que van a hacer la circunferencia. Y también les puedo dar la medida que yo considere oportuna. Los voy a dejar tal cual. Y por último, podemos seleccionar un límite de relleno que va a hacer, digamos, anular este vaciado. Por ejemplo, si selecciono esta circunferencia interior, se rellena. Si selecciono la siguiente, voy a borrar. Si selecciono esta, se rellena. Entonces, pues esta es una opción. Yo voy a seleccionar la circunferencia de diámetro menor. Voy a volver a seleccionar este larguero de aquí. Y ahora vamos a ver, por último, que en esta opción, radio para los redondeos, podemos darle una dimensión y va a hacer los redondeos de estas aristas. Vamos a verlo. Vamos a poner el redondeo de 2 milímetros. Y ya vemos cómo hace los redondeos de las aristas verticales. Le ponemos 3 para que sea más evidente. Aceptamos. Y ya. Ahora vamos a abrir un nuevo documento de piezas para ver el último comando que nos queda de chapa metálica, que es corte normal. Para trabajar con él, lo primero que tenemos que tener es una brida base. Entonces, voy al plano de planta,
hago un croquis, rectángulo de centro en origen, medida aleatoria, no hace falta ni acotar, comando de brida base, pestaña, ok. Ahora le voy a dar una brida de arista que salga desde esta arista, tenga esta longitud por ejemplo, y tenga un grado de inclinación de 140 grados. Un ángulo de inclinación de 140 grados. Esto, hago un croquis sobre esta cara, en el que voy a hacer un rectángulo de centro ubicado aquí, por ejemplo, salgo del croquis, me voy a extruir corte, le doy a este siguiente, invierto la dirección y ya tenemos este corte. Como vemos, las caras de este corte son perpendiculares a esta brida base que está horizontal. Es decir, que si desplegamos, vamos a hacerlo, y medimos el ángulo que hay entre esta cara y esta, vamos a ver, entre esta cara de aquí y esta hay un ángulo de 130. Entonces, si queremos que esto sea perpendicular, que este corte esté hecho perpendicular a esta cara ahora mismo desplegada, lo que tenemos que hacer es, vamos a volver a plegar, recurrir al comando corte normal. Selecciono las caras que quiero, le doy OK y vemos como ya el ángulo del corte cambia. Y ya es perpendicular a esta cara de aquí. Como vemos ahora, si medimos el ángulo, vemos que el ángulo que hay entre esta cara y esta es perpendicular. Las dos entidades seleccionadas son perpendiculares entre sí. Entonces, pues esta es la función que cumple el comando corte normal.